chorizo? Celuloide. La otra perspectiva. Celuloide. La otra perspectiva. Perspectiva. Naves de combate en llamas en el hombro de Orión. Cerca de la entrada de Tannhausen. Celuloide. La otra perspectiva. Perspectiva. La otra perspectiva. Celuloide. 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 ¿Pasta de chorizo? Vamos con la maciza. Así es, ya estamos aquí en Celuloide, la otra perspectiva, episodio 211, que por ahí pues cambió el tema. Sí, bueno, los acontecimientos pasan, pero pues primero el chorizo y empieza bien el chorizo porque nuestra saga favorita de libros de dramas adolescentes, o sea, los Juegos del Hambre, ha sacado un nuevo libro, que es como la continuación de esta precuela, y en el primer fin de semana de lanzamiento ha vendido más de 10 millones de copias. Wow. Entonces, huele a que vamos a ver película. Esperemos que sin Raquelita, porque por lo visto es un knockout a la taquilla. Sí, es un hoyo de negro de dinero la señorita, al parecer. Pero para todos los que bueno. les gusta ese tipo de películas, yo incluyéndome, por lo menos la primera trilogía está muy buena, ya la de Danza de Serpientes y Pericos, pues sabemos qué pudo haber pasado por ahí. Sí, la verdad es que a mí no me atrapó y para ser muy sincero, la trilogía original un poco tampoco. En mi muy personal punto de vista, me gustó la primera película poco y ya las secuelas me parecieron completamente innecesarias. Esta es mi opinión personal, sé que sí es una trilogía bien querida en general, ¿no? Tal vez fue Nos van a linchar. Sí, no, pero pues por eso es. Yo asumo el agro. Son otras perspectivas, güey. Es correcto, es correcto. Yo asumo el agro de esta perspectiva, no. O sea, insisto, sé que es una saga bien querida por otras, por varios de nuestros queridos espectadores. A mí en la personal, la verdad es que no me gusta nada, ¿no? Pero bueno, ¿no? O sea, pues sí. Por eso tenemos. Se vale. Perspectivas, exacto, ¿no? Sí, se vale. Pues a ver qué pasa con esta nueva entrega, pero yo también creo que si el libro vendió bastante, pues ya tienen ahí el estudio de mercado hasta cierto punto, es un producto viable. Sí, pues es un hit, ¿no? Prácticamente, salvo que lo echen a perder. Tendrían que deliberadamente echarlo a perder, ¿no? Como ya se ha visto. Y creo que justamente la entrega de las serpientes y no sé qué fue la menor de todas, ¿no? O sea, porque sí en definitiva. Sí se siente medio forzada, medio como que no termina de cuajar. No está nuestra querida Katniss Everdeen, ¿no? En la película, obviamente, porque es una precuela. Y esto sí, vamos, ella sí sostiene la película y la saga, ¿no? O sea, la saga completa. Y sí, su ausencia sí estuvo, sí pesó pues a la taquilla, ¿no? Hay que ver esta nueva entrega de libros y qué tanto se tarda en hacer una secuela, cómo va a ser adaptada. Lo que sí le voy a dar a la trilogía original es que justo de la mano de Crepúsculo puso a leer a toda una generación, ¿no? Entonces eso sí me parece algo valioso y que además detonó este género bibliográfico, pues, ¿no? Distopías adolescentes. Distopías adolescentes, que yo creí que ya había terminado, ¿no? Para bien, ¿no? O sea, donde está Maze Runner, donde está, ¿cómo se llaman estas?
Divergente. Esa, ajá, detergente, digo, sí, divergente. ¿no? En el detergente no te vas a meter, güey. Nos quedaron a deber una, pero pues ya esa es otra historia. E incluso otras, ¿no? Hubo otros con natos, no me acuerdo, había otra, otra por ahí que como que no veían los colores y no sé qué, no me acuerdo bien, ¿no? Pero vamos, hubo varias, obedecieron al género, pues, y cosas, propuestas medianamente interesantes, ¿no? Vamos a decirlo. Pero que sobre todo, la verdad es que sí ponían a los chamacos a leer. Eso es virtuoso, ¿no? Eso no me parece que esté mal. Sí, sería que fue como el Harry Potter de la generación o el Crepúsculo de la siguiente generación. Sí, sí, claro, no, exacto, ¿no? Pero bueno, ya le dedicaremos un capítulo al Crepúsculo, no sé si ya pasó, ojalá que ya haya pasado, pero no ocurrido. Sí, de hecho tú nos diste la primicia, tú nos diste la... Bueno, sí. La defensa de Crepúsculo. Yo di la defensa de Crepúsculo en nuestro... Pero no hemos hecho un episodio. Pero no hemos hecho un episodio dedicado. Yo creo que deberíamos, y no solo eso, tengo invitados al respecto, o sea, porque sí conozco así fans from hell de Crepúsculo. Suena. Que estoy seguro de que mis queridas amigas vendrían gustosas a decir, vamos a hablar de Crepúsculo, llegó mi momento. ¿Dónde? ¿Dónde? Claro. ¿Aquí en Celuloide? Pues háganoslo saber, Celufans, si quieren saber un poco más acerca de la saga de Crepúsculo, esta saga casi interminable de películas y de malas actuaciones. Bueno, pero pues fue uno de los principales de Robert Pattinson, ¿no? Y ya hicimos su memoriam. Bueno, no, su memoriam, no. Espérate, no lo mates, güey. Cálmate, por favor. Su a fondo. Su trayectoria, perdón, es lo que quise decir. Discúlpenlo, hoy viene medio. Sí, hoy viene con ánimo. Agudo. Sí, vengo con ánimo de. Viene parco, vengo parco. Sí, parco porque. Pues es por lo mismo, pues sí. Porque tengo una noticia también que pues no me agrada, ¿no? O sea, yo tenía a Ryan Reynolds en un altar en Hollywood y pues resulta que hay una pelea de $400 millones de él junto con su esposa contra Justin Baldoni por la película Romper el Círculo. ¿No? Esta película que fue controvertida ya que es actuada por la esposa de Ryan Reynolds, está Blake Lively, y Justin Baldoni, que aparte fue director de la película, que en un principio había sido muy elogiada entre sus amigos, entre el circulito de Ryan Reynolds, y después resulta que le quisieron quitar los derechos porque tuvo mucho éxito la película. A niveles de acoso, a niveles de extorsión. De hecho, ahí hasta Taylor Swift salió embarrada porque es amiga de la esposa de Ryan Reynolds. Entonces es un gran broncón el que se trae. Sí, y se peleó también con la esposa de Ryan Reynolds, ¿no? O sea, es un culebrón completo, ¿no? O sea, sí, o sea, ya ahí también Taylor Swift dijo, yo no fui, a mí me la sembraron, o sea, primero quisieron manejarlo por el rollo de que ahora sí que como la película, Baldoni se intentó pasar con la esposa del Reynolds, mostró evidencia, puso en tela de juicio a esta profesión que son los supervisores de intimidad en Hollywood, o sea, sí los puso a temblar porque pues todo fue consensuado, todo fue así bien marcado y todo, y ahora está diciendo pues que no, más aparte del rollo de los libros de esta mujer, ¿no? De romper el círculo y todo, porque Ryan Reynolds y su esposa se quieren quedar con esa minita de oro. Wow, sí está fuerte el chisme. Lo he intentado seguir, pero al parecer tiene demasiadas aristas porque también la esposa de Ryan Reynolds está en el enjuague y pues bueno, no, la verdad es que yo no lo tengo completo y a ver cómo termina. Pero
gracias a esto, digo, independientemente del chisme, lo que nos importa es que la siguiente posible entrega de Deadpool ya fue. O sea, esto probablemente no vuele, ¿no? Entonces, esto ciertamente nos afecta a todos porque Deadpool es un personaje muy bien querido que además justamente ha luchado en contra de ciertas agendas desde Hollywood, ¿no? Y la última entrega fue sumamente taquillera, ¿no? A diferencia de otras entregas de Marvel, porque ahora ya le pertenece ya todo a Marvel. Y pues bueno, no, o sea, probablemente no veamos una cuarta película de Deadpool. Esas son, de todo el culebrón es lo que yo entendí, ¿no? Eso es lo que Es lo que ah, prácticamente Lo que se se destaca. destaca, sí. ¿no? Bueno, antes Pues, de seguir con el chorizo, pues sí quería mandar saludos por ahí. En Rumble estamos en vivo, por ahí hay 3 personas viéndonos, saludos. En Twitch hay por ahí una persona también, en YouTube también, Facebook también. Entonces, pues, bueno, saludos a todas las personas que están por ahí en vivo y a todas las personas que también nos escuchan o nos ven en diferido. saludos a todos. Sí, es correcto. ¿No? Pues muchas gracias a todos por vernos en vivo. Y continuando con el chorizo para los fans de Buffy la Cazavampiros, el remake sigue adelante. Y no es un pero remake, no tiene, sino. tiene a Joss Whedon, ¿no? Sí. No No, tiene ya a Joss valió Whedon. madre. Sí, no. Pero quieren continuar la historia. Entonces, la situación es de que ahora entra Sarah Michelle Gellar, aparte retomando su papel de Buffy, se encuentran con una nueva cazadora. Entonces, no se borra la historia anterior, sino que ahora sí que va a ser como Buffy, la historia continúa, así como Kwai Chan Kane. Pero, a ver, ¿van a tomar desde solo la serie o van a tomar los cómics? Porque ya ves que en los cómics también empezaron a irse así por un montón de lados. Sí, Nada más van a tomar la lo que ha serie. salido ahorita del remake es que la chica tiene que ver más con Willow que con Buffy per se en cuestión de personalidad. Y vamos a tener un grupo interracial, buena onda, tipo Scooby-Doo, que van a formar la nueva Que bueno, Buffy eso ya era pandilla. parte de, Sí, del o sea, eso es universo de parte de la Buffy. esencia de Buffy. Se me Ujú. hace que está bueno que formen una nueva Scooby Gang. Y entonces yo creo que va a ser como el pase de estafeta, porque si recordamos, el último capítulo de Buffy la Cazavampiros es que ella despierta el potencial de las cazadoras en todas las mujeres. A eso iba con el tema de los cómics, ahí sí lo explotan más, entonces por eso. Pero bueno, pues quién sabe qué vayan a hacer. Son creo que buenas noticias, pero ¿va a ser remake de serie o va a ser una peli? No, va a ser serie. Órale, pues está interesante. Sí, mucho, ¿eh? Sí, suena bastante bien. Sobre todo porque Buffy la Cazavampiros sí tiene una fuerte legión de fans, ¿eh? O sea, sí, Es mucha un gran gente. personaje. Es Es un un gran gran personaje. personaje y además creo que definió su propia década, ¿eh? O sea, sí, Sí, los sí. 90s no fueron lo mismo sin Buffy la Cazavampiros. Recuerdo mucho un capítulo donde se enfrentaba a Drácula mismo. Y entonces ella le decía, es que no te puedo vencer, ¿no? Y él le dice, Sí. claro que no me puedes vencer. Estoy en todas las películas, en todos los cómics, en todos lados. Soy súper popular. No me puedes vencer, ¿no? Y Es entonces, buenísimo. claro, Primer claro. episodio de la capítulo de la temporada 5, si no me equivoco. Ajá, porque al final de cuentas Drácula cobra fuerza de todos sus fans, ¿no? Entonces esto es, lo hace mucho más poderoso. Él se Me alimenta estás haciendo, me estás haciendo que piense volver a contratar Disney solo para ver Buffy. Porque pertenecía Sí, a Fox en su momento y pues bueno, ahora al gran sí, pues ratón. vale toda la pena. Yo siempre he buscado la posibilidad de por lo menos ver 2 o 3 temporadas al año, porque pues son muy buenas los Yo de capítulos. mínimo el musical me encanta y me hace Oye, reír ese como es si tuviera 5 años. excelente. Sí, exacto. Entonces, Es así. qué bueno que viene una nueva etapa de Buffy. A ver qué tal, ¿no? Porque ha habido otros descalabros de otros reencuentros, como el de Friends, ¿no? Sin sentidos, como el que tuvo Sex and the City, ¿no? Cosas así, ¿no? Pero yo sí le tengo fe a ¿no? O sea, Sí, por sí dos. quiero pensar, elijo creer
que este Sí, yo remake también. puede ser bueno, ¿no? Sí, esperemos que sí. Sí. Y en el mundo de los remakes, Robocop vuelve a salir a la luz, puesto que por lo visto le llegaron a billetazos a Peter Weller y dice que ahora sí le entra. Lo cual en lo personal se me haría interesante porque pues obviamente las partes mecánicas de Robocop pues esas nada más se reemplazan, pero sus partes orgánicas pues ya están viejitas, entonces pues ya sería Claro, sí, tiene sentido. estaría muy padre si cada vez se vuelve más robot o sea, hay carnita de donde cortar. La onda es Sí, que pues los reinicios de la franquicia pues no han sido muy buenos. eh, más o menos, mediáticamente la franquicia de Robocop obviamente tuvo el descalabro de Robocop 3. La Robocop 2 es muy bien querida, pero no llega en términos de calidad al original, eso es un hecho. Bueno, Robocop 3 es un sinsentido por completo. Hubo caricaturas de Robocop porque resulta, por alguna razón, que fue muy popular entre los niños, me incluyo, ¿no? De los 80s, Sí, ¿no? sí, De sí. repente todos, así como que, oye, ¿ya viste esta película? Es violentísima. Sí. Y entonces hubo una caricatura al respecto. Y también existió una serie de finales de los 90s, extraordinaria. Muy, muy buena serie Claro. de Robocop. Y después vino el terrible remake si no me equivoco, debió haber sido 2007, 2008, que era como un Robocop completamente pasado por agua, ¿no? O sea, más bien era como un iPod con un taser. De No, 2014. de 2014, muchas gracias por la corrección, Borre, que no tenía nada que ver, ¿no? O sea, estaba completamente edulcorada. Si bien ni la caricatura ni la serie noventera tenían el nivel de violencia de la original de Paul Verhoeven, obviamente, sí conservaban la esencia del personaje, ¿no? O sea, sí había algo, o sea, sí decías, es Robocop, ¿no? Y el remake no, de plano no, estuvo muy mal ejecutado. Y si no me equivoco, creo que el director o sea, es un director muy aclamado, pero lo borré de mi cabeza por completo. La verdad es que no, no. Tan aclamado que lo borraste. Sí, no, de plano no quise volver a saber de esa película. Pero si ahora me dices que regresa Peter Weller en su papel de Robocop, como, oh, ok, dime más, tienes mi atención, ¿no? O sea, la verdad es que me interesa demasiado. Sí, ojalá. Sí, ajá, A ver. ojalá. Nada más Sí, también yo. para el dato, ahorita hablando brevemente de Robocop, la 2 fue dirigida por Irving Kershner, quien fue director del Imperio Contraataca. Y el guión fue escrito por Frank Miller. Ahí nomás. Eso sí suena Sí, Sí, no, prometedor. estuvo muy, muy bien. sí. Y otros estrenos que se acercan. Uno es Destino Final, Bloodlines, donde se acaba de estrenar el tráiler hace poquito y nos marca la idea de que justamente la muerte tiene conciencia y está cazando una familia o una descendencia. Entonces regresan personajes queridos de la serie, Como la muerte. como la muerte, Y la muerte, ¿no? La muerte misma. la muerte barroca, ¿no? O sea, a mí me gustaban esas porque eran como muertes barrocas. Así como... Sí, esta muerte que te va buscando, te va cazando, pero además en tus descuidos, ¿no? En lo que dejas por ahí, Ajá. En en la todo, pendeja, güey. y va ocasionando las cosas. La verdad es que soy demasiado fan de Destino Final. De hecho, o sea, todo el mundo lo entenderá cuando ves en la carretera un camión de troncos o de varillas que dices, oh, no, yo ya vi esta película, ¿no? Te quitas. Y te O mueves. le das un chingo de distancia, güey. Así de, muy lento, no hay pedo. Ajá, exacto, ¿no? O sea, sí, porque dices, no, 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 a mí no me va a tocar, nanáis, ¿no? Y justo yo la he usado en clases de cine porque toda la saga de Destino Final tiene un recurso dramático que es muy difícil de encontrar en otras películas, pero la tiene y en eso está su base de la diégesis de Destino Final, que se llama Flash Forward.
Un flash forward, a diferencia de un flashback, que es un recuerdo, ¿no? El flash forward es una premonición, ¿no? Que se te muestra gráficamente, ¿no? O sea, tú vas a avanzar en el futuro y vas a tener este flash forward. Entonces, el flashback es fácil de enseñar y de entender, ¿no? Todo el mundo ha tenido flashbacks y se muestra mucho en el cine, etcétera, pero el flash forward no. Es una técnica narrativa un tanto escasa. Entonces, esa es de entrada por lo que amo, así en primera instancia, Destino Final. Y bueno, ya después todo lo demás, ¿no? Obviamente todos los planteamientos absurdos son hermosos y yo no espero menos de esta última entrega, ¿no? Que sea así brutal por completo, que sea absurda por completo y vamos, o sea, que sea icónica en todo sentido, ¿no? Que haga Ojalá lo suyo. que haga lo que tiene que hacer. Claro, es que cualquier película de Destino Final se escribe sola, ¿no? O sea, Sí, Te claro. agarras las 100 peores formas de morir y lo combinas y sigues a alguien y ya, güey, ahí está. y listo, exacto, ¿no? Y además creas estos, tienen un nombre estas serie de sucesos que van ocurriendo y una cosa va tirando a otra, etcétera. Hay un nombre para ello, no lo recuerdo, discúlpeme, querida audiencia, pero existe, o sea, está nombrado, ¿no? Que es esta forma de que, o sea, yo podría poner fichas de dominó y tienen una bola de boliche y etcétera, etcétera. Tiene un nombre, ¿no? Y así es como opera la querida muerte de Destino Final, ¿no? O sea, moviendo cosas que van a romper otras, que van a quemar otras, que van a hacerte ver tu destino de una manera completamente absurda y como si hubiera, justamente, es la propuesta, una intención de la muerte de casarte a ti en particular de esta manera malvada, ¿no? Como si ya le debieras, como si fuera Hacienda. Ajá, exacto, Sí. exacto. Ajá. ¿No? Para todos los creyentes de la Santa Muerte, así se las cobra. Cuando le prometes algo y no le cumples. Llega como Hacienda de, me debes, chavo, y con Sí, me debes, intereses. chavo. Y como no declaraste anualmente, por 15 años, 20, 30. Tétanos. Qué miedo, güey. Es una película de miedo, cabrón. Sí, exactamente, es una Sí. película muy, muy de miedo, sí, sí, correcto, ¿no? Por eso lo decía Joe Black, la muerte y Hacienda, ¿no? Ajá. ¿No? Y pues bueno, por otro lado, y terminando de mi parte, El Chorizo. Otro remake que también ya se perfila y es gente que no se ha quebrado la cabeza para poner títulos. Me refiero a Sé lo que hicieron el verano pasado, que regresa también con personajes. Está nuestra Jennifer Love Hewitt, que fue nuestra Scream Queen de cabecera en esta saga. Y pues, siguiendo la línea de Scream y de otras películas que han hecho su remake, aquí 5 jóvenes atropellan a alguien en una carretera y deciden guardar el secreto. Y se llama Sé lo que hicieron el verano pasado. Está caminando nuevamente. Bien, bien, también me gusta, también es algo que no solamente me gusta, sino que me interesa y que, no sé, en su momento muy noventero, me gustó mucho bueno, la película, que me parece que tuvo una segunda parte, tal vez hasta una tercera, eso ya no lo recuerdo, pero que sí se sostenía bastante bien, ¿no? Creaban este misterio a partir justamente, como lo indicas, del atropellamiento. Entonces, si va a volver a haber una entrega, va, ¿no? O sea, sí está bonito. De hecho, salió justamente a la par de Scream, si no recuerdo. Si Ajá, fue en esa época. Ajá, no, compartieron de hecho taquillas, si mal no recuerdo. Y vamos, ¿no? En su momento crearon como esta serie de películas, ¿no? Muy misteriosas, asesinos y todo, que se convirtieron Scream en una saga un tanto más exitosa y pues bueno, sé lo que hicieron el verano pasado, no tanto, pero qué bueno que viene una siguiente entrega. Y por ahí también, pues bueno, saludos a Eugenio González, que nos dice que se llama así lo que te referías, Doc, efecto dominó como tal. El efecto Ok. dominó es donde se van llevando así toda esta serie de eventos uno tras otro. Y pues a veces es descubrir cuál fue el primer dominó. También por eso en muchas pelis hacen referencia a este
primer dominó o al último dominó. Entonces, pues bueno. Sí, Eso. sí, ok, muchas gracias por la aclaración. Y pues sí, ¿no? O sea, este efecto dominó que te persigue y que quiere acabar con tu vida, la tuya en particular, ¿no? Sí. Y pues bueno, terminando con el chorizo, vamos con la maciza. Así es. Te- Y nos terrible, quedamos ahí. Terribles noticias tenemos esta semana porque justamente partió, que ya se veía venir, ¿no? Obviamente, nuestro muy querido actor Val Kilmer, ¿no? Entonces, en cuanto nos enteramos, dijimos, no, pues necesitamos hacerle así de una vez ahora sí el homenaje, ¿no? El post-mortem, porque ciertamente lo merece, ¿no? A mí me dolió Sí, claro. mucho, en particular, verlo en la película de Maverick, ¿no? Que regresa en su papel de Claro. Iceman, pero diegéticamente ponen la enfermedad del actor, ¿no? El cual perdió la batalla contra el cáncer de esófago o de garganta, no recuerdo bien en particular. Pero Según esto yo, le de impedía, garganta. obviamente, hablar y, por supuesto, le impedía actuar, ¿no? Entonces, híjole, es una escena muy dura en la película de Maverick, pero se aprecia mucho, ¿no? La verdad. Y ahí mismo nos adelantan, pues, es lo que iba a pasar inexorablemente, ¿no? Su funeral, lo cual estamos hoy en día, pues, muy consternados al respecto, aunque insisto, pues era parte de lo que ya sabíamos que venía. A mí la verdad es que la noticia sí me pegó, no sé si es como que, chale, ¿no? O sea, pero bueno, qué bueno que al fin descansó, porque pues una batalla contra el cáncer es duro. Sí, claro. Claro. El cáncer dentro de todo pues lo había llevado más o menos bien y la versión oficial es que a partir de una neumonía, que obviamente tu cuerpo queda muy debilitado después de las radiaciones y pues es lo que termina. Pero bueno, recordándolo como lo que era un gran actor, productor y escritor en Hollywood, Val Edward Kilmer es el nombre original con el cual es bautizado o conocido, y después toma el nombre nada más Val Kilmer para el mundo artístico. Nace en Los Ángeles un 31 de diciembre de 1959 y estuvo activo como actor, productor y escritor desde 1981 hasta el día de ayer. Ciertamente. Que tiene un montón de cosas en su carrera. Es también, ¿no? Y no solo en Hollywood. O sea, también es recordar que él inició actuando en teatro. Correcto. Sí, claro. Sí, un actor sumamente prolífico, pues bueno, como bien implicas, tuvo su origen en el teatro, pero que algunos recordaremos más por una película, una comedia extraordinaria de 1984 que se llama Top Secret, ¿no? Que fue justamente de los creadores de lo que conocimos en México como ¿Y dónde está el piloto? Que justamente parodiaba estas películas como de espionaje. Esta es la que le da su entrada a Hollywood, seguido posteriormente de Willow, ¿no? También lo recuerdo, todos lo recordaremos, Sí, ¿no? Por claro. Willow en el papel de Matt Martigan, y que Que ahí justamente comparte desne tiempo. Sí, adelante, perdón, Borre, sí. sí, no. Que ahí desdenable o horrible lo que le hicieron al personaje en En Willow la en serie. la serie, Claro. ¿no? O sea, Es tan, lo desarman completamente. es tan nefasta la serie que ya hasta la quitaron de Disney Plus, ¿no? O sea, ya ni está en el catálogo, ¿no? Renegaron de ella. Pues, ¿cómo Sí, sí, sí. no? ¿No? O sea, sí, no, qué mal que recordamos esta circunstancia, pero
Bueno, muy de la mano este salto ya a la fama completa con Willow y definitivamente, obviamente, con Top Gun y su papel como Iceman, ¿no? Que eso está muy curioso, perdón que interrumpa, pero se me hace muy chistoso. Estaba revisando justamente un documental que, pues bueno, les voy a recomendar mucho, que se llama Val y está en Max. Vale muchísimo la pena, ya que está creado con un montón pues, de material que tenía él desde que era muy joven. Y bueno, ahí menciona algo muy curioso de Iceman, que dice que a partir de que hizo Top Gun no hay piloto que se encontraba que no le decía Iceman. ¿Qué pasó, Iceman? ¿Cómo estás? Y es así de increíble. Sí, y al final de cuentas marca su carrera y tanto que fue su último papel cinematográfico, ¿no? O sea, su último papel Sí, como fue el tal. de Iceman, ¿no? ¿Por qué? Porque fue icónico por completo. Hay que recordar que la importancia de Top Gun, ¿no? En este cine todavía muy reganista, ¿no? O sea, un cine bélico, un cine que apostaba por la superioridad, ¿no? De nuestros vecinos del norte, ¿no? Que tenía que mostrar además a sus estrellas, ¿no? En todo su esplendor, a caballo, en un automóvil, en Un avión en este caso. en un F-14 o todos los anteriores en la misma película, ¿no? Y que era parte, ¿no? De este aparato ideológico gringo, pero que resulta que también es muy bien querido, ¿no? O sea, toda la nostalgia viene de esa época del cine, del cine del reganismo, ¿no? Y que le da justamente a Val Kilmer ya este impulso total para el estrellato, ¿no? Lo cual es bastante interesante, ¿no? O sea, es bastante interesante y un papel de reparto, porque ahí el protagónico era obviamente Tom Cruise, pero que lo soporta muy bien, ¿no? O sea, me refiero, lo Sí, lo apuntala, acompaña. lo Ahora sí acompaña. que es su Winman. Exacto. Y que pues justamente le da alas para el resto de su carrera, que fue extraordinario. Y que ahí lo crea. Por eso decía, este documental vale toda la pena. Te va diciendo pues era muy plano, en el guión era muy plano. Y él es el que le mete pues bueno, me lo voy a creer y le voy a hacer, pues literal, como el trasfondo a este personaje y empieza a refinar estas cosas que justo no tiene tantísimo tiempo como el protagónico como es Tom Cruise. Sin embargo, con ese tiempo hace lo que tenía que hacer y por eso vive en la memoria de todos nosotros ese personaje y de muchas personas más. Entonces eso también es de reconocérsele a él y su rango actoral y su compromiso a lo que le gustaba hacer. Sí, sí, claro, ¿no? Que además es una gran película, tanto Top Gun como Maverick, ¿no? La secuela de hace un par de años, ambas son grandes películas, nada más que si las vemos una después de la otra, si las vemos, digamos, espalda con espalda, la original sí responde a otra forma de hacer cine, ¿no? O sea, sí trae otro ritmo por completo, ¿no? Es otra... Sí, más lentita. Sí, Otra visión. Y se nota no, mucho porque la estás contrastando, claro. sí, se nota muchísimo, ¿no? No, o sea, arranca como en tercera, ¿no? La película, y a pesar de ser cine de acción, ¿eh? A pesar de ser cine Sí. de acción, ¿no? O sea, una cuestión por completo de lenguaje cinematográfico y de edición. Y Maverick, al contrario, ¿no? O sea, es vertiginosa en todo momento, ¿no? Les recomiendo la sesión, es bonita. Está padre hacer esta revisión tanto de la visión del pasado de la misma película como de su secuela que vino muchos años más tarde, y es sumamente entrañable, ¿no? O sea, está muy, muy, muy interesante hacer este ejercicio. Y también nos deja con una muy bonita categoría del cine que es el bromance, ¿no? Esta relación sí heteronormada, pero, ¿no? Pero medio homo algo, pero nunca llega a nada, ¿no? Que es Nunca se concreta. Sí, lo entenderíamos ya en términos soeces, perdóneme, querida audiencia, como un chilazgo, pues, ¿no? O sea, son chiles estos compadres, ¿no? O sea, son un poquito más que bros, y tal vez serían más que bros, pero pues bueno, no, o sea, tampoco, ¿no? Como creen, ¿no? Pero Entonces, menos que pareja. exacto, son menos O que algo pareja. así.
Oigan, y dejando los chiles de lado, pues nos vamos a las puertas, porque luego otro papel memorable que tuvo Val Kilmer fue en 1991, donde interpreta a Jim Morrison en este viaje psicotrópico que es la película de The Doors, ¿no? Espectacular, es Sí, claro. increíble. La revisé hace un par de meses, la estaba viendo con mi padre, ¿no? No recuerdo la plataforma, pero la cachamos y dijimos, vamos a verla. Qué peliculón, ¿no? Nuevamente los rangos, las tablas actorales de Val Kilmer, se mete por completo en la psicología del personaje, le crece en todo momento que es el Rey Lagarto, y te lleva en este viaje, como bien lo dices, de psicodelia y de alcoholismo, y muy extraño, ¿no? Un personaje muy obnubilado, ¿no? Por todo lo que traía y todo lo que se metía, por supuesto, pero que justamente pues nos crea este drama, ¿no? Vamos, del Ultimate Frontman, ¿no? Un gran frontman que era Jim Morrison, el cual, por cierto, no tocaba ningún instrumento. Su talento era escribir, era cantar, obviamente, y ser absolutamente hermoso en el escenario, ¿no? O sea, sí, sin duda alguna, ¿no? O sea, era así como una manifestación de Dionisio mismo, ¿no? Entonces, Sí, claro. Y de la espectacular. poesía misma también, o Sí. sea, y por eso también es que Val Kilmer entra en su piel y lo hace de una manera magistral. Por completo magistral, es extraordinaria la película, los valores de producción de la película son gigantescos, no creo que tenga desperdicio en ningún momento, ¿no? Y la sostiene ciertamente Val Kilmer, con el cual nos lleva de la mano a la decadencia del propio Jim Morrison, ¿no? O sea, cómo empieza, ¿no? Este chavito estudioso del cine, que de hecho compartió aulas, por cierto, ¿no? Con grandes cineastas, me parece que con Spielberg y Lucas mismos, ¿no? Fueron sus compañeritos. Sí. Y y que después dice, no, a ver, la escuela no es lo mío, yo voy a cantar y a drogar, básicamente, ¿no? Y lo hizo muy bien. Básicamente. Y otro gran cantante que interpreta es a Elvis en una de mis películas favoritas que es True Romance, esta bella aventura de amor, ¿no? También escrita por Tarantino. Claro. Sí, sí. Con Christian Slater. Ajá. Y dirigida por Tony Scott, si mal no recuerdo. Sí, el hermano, el cual también murió, por cierto, ¿no? De Ridley Scott. Ajá. ¿No? Que nos entrega varios dramas. Creo que tendríamos que revisar también a Tony Scott. Hay que apuntarlo por ahí, porque tiene unas películas extraordinarias, extraordinarias. Por ejemplo, ¿cómo se llama la de carreras? ¿Tardes de Trueno? ¿Días de Trueno? Días de Trueno. Días de Trueno. Sí, sí, sí. Tiene unas películas extraordinarias y sí, ciertamente True Romance es una gran película, ¿no? Sí, enorme. Y bueno, también, vamos, casi toda la filmografía de Val Kilmer ocurrió ya en forma y a manera de estrella en los 90s, con lo cual no podemos dejar de lado su papel en una película que ya revisamos aquí, por cierto, que se llamó Tombstone, ¿no? Él sale como Doc Holliday en este western, el amigo inseparable de Wyatt Earp. Y también es bastante curioso porque esta película sale a la par de una película similar, ¿no? Con el mismo tema, mismos personajes, que se llamó Wyatt Earp, dirigida por Kevin Costner, me parece, y actuada por Kevin Costner. También es una gran película, ¿no? Pero es de estos extraños casos de Hollywood que sacan dos películas iguales al mismo tiempo, ¿no? Como si estuvieran como copiando la tarea, ¿no? Ajá, exacto, ¿no? Pero bueno, Tombstone es extraordinaria, un gran western, y el personaje que hace Val Kilmer, Doc Holliday, este personaje que estaba enfermo de tuberculosis, ¿no? Lo cual también vaticina, por cierto, ¿no? Lo que le pasaría a nuestro querido actor, siempre enfermo, ¿no? Siempre esta apariencia enfermiza, tosiendo, etcétera.
No, es una gran interpretación porque además, bueno, si revisan nuestro programa, pero si no, si los contamos rápidamente, pareciera que Doc Holliday hubiera sido el mejor pistolero en su momento, ¿no? En su época. O sea, todo el mundo, o sea, Billy the Kid y él, ¿no? Entonces, le temían. exacto, ¿no? Todo el mundo le temía, a pesar de que probablemente estuviera ebrio, ¿no? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero su estado natural. Exactamente, ¿no? Qué peliculón es Thompson. Por favor, véanla todo. Ahí les ponemos en las notas del show, pues Sí, link al episodio para que lo puedan escuchar, entonces. Nuestra referencia, porque sí, es hermoso. De ahí hacemos un salto temporal y nos movemos a 1995, donde supongo que la mayoría de nosotros estábamos en nuestros años Mozos. más juveniles, o por ahí. Sí, bonitos años, ¿cómo no? Donde también Val Kilmer pues fue uno de nuestros Batmans, ¿no? Después de Michael Keaton, tenemos esta película infame para algunos, infame para otros. Infame para Val Kilmer también. Sí, pues sí, o sea, ahí hubo unos tropiezos donde Batman Forever, digo, a mí, a mí sí me gustó durante muchos años la película. Y se vale. No, porque... Y se vale tener mal gusto, Bob, no pasa nada. Pero sí. Lo que sí ocurrió con esta película es que desentona por completo con la línea marcada por Tim Burton. Y se nota que Joel Schumacher lo que quería hacer era más bien un producto televisivo, ¿no? O algo así. En realidad nadie lo entiende bien, ni el propio Joel Schumacher, el cual se ha disculpado por esta película, por cierto, y por la siguiente, ¿no? Por Batman y Robin, también dijo, bueno, ya, perdón, discúlpeme todo, ¿no? No lo vuelvo a hacer. Sí. No lo vuelvo a hacer. Quería revivir el Batman de los 60s, ¿no? Pero esto va a sonar sumamente polémico y aquí yo te apoyo, Bob. Me parece que Val Kilmer es un gran Batman, ¿no? Solamente que la producción no está a la altura. No, la producción, el guión, etcétera, no está a la altura de lo que el público esperaba, de lo que todo el mundo esperaba de Batman. Y le quitaron todo. Él lo dice justo ahí en el documental. Pues bueno, pinche traje estaba así imposible de moverse, güey. Entonces, pues, ¿con qué puedes trabajar? Y mucho lo que decían, pues, ¿cómo sabes que lo criticaron a él? ¿Cómo sabes que es Val Kilmer si solo se le ve esto? Ajá. Pues con la voz y con lo que él puede hacer. No podía hacer mucho si no te puedes mover y lo tenía que estar parando. O sea, también dices, vaya, cosas que de repente la misma producción, se supone que para eso es la producción, es anticipar ese tipo de cosas y darle a los actores y a las actrices pues lo que necesitan, su voz y su cuerpo y demás. Entonces, claro. Y que fue un chiste en subsecuentes de Batman, ¿no? Sobre todo en la de Nolan, donde dicen, es que sí me gustaría mover el cuello. Ajá, claro. Sí, por supuesto, ¿no? Sí, muy desafortunada película porque creo que pudo haber sido muy grande, ¿no? Creo que pudo haber sido una gran película, ¿no? Pudo haber tenido muchos grandes momentos, desperdicia grandes actores, ¿no? Porque también tenemos a Tommy Lee Jones, ¿no? Como el Acertijo. Y pues no llega a nada. No, a Dos Caras. Dos Caras y a Jim Carrey como el Acertijo. Sí, discúlpeme, trato de olvidar todos los días esta película. Que de hecho es un acertijo más bien. Yo creo que ahí Jim Carrey le hubiera quedado excelente el Guasón, digamos, para la época le hubiera quedado un excelente Guasón, pero pues como que no. Sí, el propio Jim Carrey es guasonudo, ¿no? O sea, en sus gestos, en sus movimientos, es más propio del Guasón, ¿no? Que además, justamente estos villanos, tampoco es que me parezcan malos en sí, en su concepción, pero la ejecución es terrible, ¿no? La ejecución es terrible, es como medio psicodélica, como que quieren apelar al Batman de los 70s, pero no logran nada, o sea, sí es un desperdicio de recursos que pudo haber sido enorme, la verdad. Y a pesar de todo, sí tuvo sus ganancias, sí fue un éxito comercial, y le dijeron a Val Kilmer que regresara, y él dijo, no vuelvo. No, mijo. Y eso es importante mencionarlo,
porque dijo, no, o sea, literal, no, güey, no vuelvo a hacer esta madre, y lo castigaron muy duro. Fue cuando empezaron a decir, es que Val Kilmer es un dolor de huevos, nadie quiere trabajar con él, y eso no es cierto. No era cierto. Muchas personas, como nuestro queridísimo Robert Downey Jr., dijeron, eso es una mentira total, y fue literal del, me dijiste que no, cabrón. O sea, ahí también nos damos cuenta de... Y lo sabe, y mucha gente lo sabe, pero quienes no lo sepan, pues así es como se maneja la industria de Hollywood. Y todo es el cuatismo. Sí, pues... Y no, sobre todo cómo o sea, me negaste a mí ser Batman, y como él decía, pues todos queremos ser Batman, pero, pues bueno, ser Batman y interpretar a Batman son dos cosas muy distintas. Muy diferentes, sí, claro. Sí, y bueno, después de este bache viene la que es probablemente de mis películas favoritas en la vida, ¿no? Está definitivamente en mi top 10, es del mismo año, ¿no? Dirigida por, además, uno de mis directores favoritos, no sé si ya le hicimos una retrospectiva, no, yo creo que deberíamos, el cual es Michael Mann. Y la película se llama Heat, ¿no? Así, calor, ¿no? Es una película, una película noir, ¿no? Responde al género noir, donde se enfrentan Al Pacino y Robert De Niro, ¿no? Los cuales no habían estado en una película desde justamente El Padrino 2, justamente como un policía y un ladrón, ¿no? En el caso de Robert De Niro. Y en medio está Val Kilmer, ¿no? En medio también como un actor de reparto. Está el personaje Val Kilmer, que es parte de estos asaltantes, con un papelazo, ¿no? Un papel gigantesco, el de Kilmer, y la película extraordinaria. No, esta película no le sobra un segundo. Es enorme. Creo que ya no tenemos cine así. Ya no se produce cosas así, ni el propio Michael Mann, pues, ¿no? O sea, su última película, Ferrari, fue bastante menor, ¿no? Esta película es extraordinaria, por favor, véanla. Y todo el mundo que la haya visto recordará la escena justamente de los balazos, del tiroteo que ocurre en el centro de Los Ángeles, donde justamente Val Kilmer, el cual ya había sido entrenado, ¿no? O sea, tomó un curso de entrenamiento, ¿no? Con armas largas. Se avienta además lo que varios, de hecho lo enseñan, ¿no? En las academias de policía, lo que es una recarga de combate, ¿no? O sea, le está disparando y saca el cargador y lo mete así en escasos segundos para seguir con el tiroteo. Una película extraordinaria, el diseño sonoro es gigantesco, los personajes son enormes. Qué peliculón es Heat. Es grandiosa, 10 de 10, ahí es una de las mejores películas que ha existido. Yo creo que es mi película favorita de Val Kilmer, ¿no? O sea, en general en la vida es de mis películas favoritas, y de Val Kilmer definitivamente lo es, ¿no? Sí, sin duda alguna. Es muy buena. Y de ahí tenemos otros tropiezos, digo, no por parte de Val Kilmer, sino en 1996 tenemos La isla del Dr. Moreau, que yo creo que fue una película bastante mochada de lo que se quería, porque justamente nuestro Hannibal Lecter se rehusaba a hacer muchas de las escenas. Él sí era un dolor de huevos para trabajar, digo, para que lo tomen en cuenta. Porque él ya estaba en este circo. Sí, adelante. No, bueno, que él ya estaba ahí en el estrellato como tal, ¿no? Y tuvieron que reescribir varias escenas del Dr. Moreau para que el señor estuviera conforme. Y no le gustaba competir con Val Kilmer. Entonces, muchas de las escenas de Val Kilmer fueron cortadas de la película de La isla del Dr. Moreau. Ese fue así como un... le rompieron el corazón ahí a Val Kilmer, porque dice, bueno, yo quería actuar con Brando. Imagínate actuar con Marlon Brando ahí. Y pues lo empiezan a quitar el director. O sea, primero hay un director, lo quitan a la mitad, como a los 3 meses. Ya con eso es un desmadre. Y él filma, entonces también ahí vamos viendo esta parte como detrás de cámara, por así decirlo, donde incluso tiene sus enfrentamientos con el director de, no, güey, yo voy a seguir filmando porque me estás diciendo que ya te vas a ir tú también, güey, entonces, pues, ¿qué pedo con eso? Y, o sea, dices, cámara, estuvo culero, o sea, esa madre, por eso cuando la ves dices, no, pues sí, después de todo eso, ¿qué podíamos esperar de un filme?
¿Y el director claro. fue Francis Ford Coppola? Sí, corríjame si me equivoco. No, ahí es. No, ahorita Me te digo. agarras en curva, pero ajá. Aquí lo tengo. Según Es yo, John Frankenheimer. Frankenheimer. Ya, Ajá. perdón, sí, es que estaba Él es el pensando. que lo toma, creo que lo inicia alguien Sí, más, no recuerdo quién, y lo toma y lo finaliza Frankenheimer. Ok. Pero con él se aventa sus tiros recios y el resto del crew también. Sí, vamos, creo que era muy propio de estos proyectos duales, Val Kilmer, porque en el mismo año él también es parte de una gran película. Bueno, tampoco es tan gran película, se llama The Ghost and the Darkness. Es muy buena, a mí me gusta a mí mucho, me ya la acabo gusta de revisar. mucho, es Sí, buenísima, sí. Y con todo Dustin está chingón. Hoffman. Sí, exacto, es con No es No, Dustin es Dustin Hoffman. Michael Douglas. Michael Michael Douglas y Douglas, con perdón, Val siempre los Kilmer. confundo. Sí, claro. Siempre los confundo. Pero es del mismo año que es la del Doctor Moreau, Sí. ¿no? O sea, Sí, vamos, es no, del Pero mismo es año. muchísimo mejor, güey. Al menos cumple Sí, la sí, función sí. de Este entretener. drama en África que nos recuerda muchísimo a todas esas Es tiburón, pero leyendas. en las praderas. Ajá, es tiburón, pero en la selva, güey. O en la exacto, ¿no? Está sabana. chingón. En la sabana, sí. En la sabana que justamente nos da estos contrastes, ¿no? De repente dices, ¿por qué hiciste la isla del Doctor Moreau, compadre? Oh, y nos diste esta gran obra, ¿no? O sea, que sí como, wow, ¿no? O Pero, sea, güey, lo que te digo, si te dicen, vas a actuar con Marlon Brando, puta cabrón, ¿no? sí, O sea, pero es decir que que no Claro. es a lo como, mejor Es él no como si te sabía. dijeran, güey, vas a ser Batman. ajá, dices que sí, ya cuando dices, vale, verga, no, güey. Pero cuando te dicen, vas a ser Batman de nuevo, le dices, no, güey. no, ya estuvo. Con una Sí, tuve, güey. creo que en ese caso Kilmer tuvo muy malas decisiones, vamos, no suyas, sino que eventualmente la producción no fue lo que él esperaba, ¿no? Y justamente viene su debacle ya después de esto, ¿no? Después de estos grandes tropiezos, ¿no? Y después de haber estado en lo alto con Hit, ¿no? O sea que Sí, claro. sí comienza ya su caída, ¿no? Su declive. Que por ahí Sí, tiene y la de del ahí, Santo, que es donde él dice, pues bueno, al final pues también pude interpretar un personaje complejo que se tiene que disfrazar y sí se nota también ahí. Digo, puede que digas, no me encanta, no es la mejor película de thriller, igual cumple su papel lo mejor posible. Sí, correcto. Y también tuvo otros descalabros como Red Planet, Wonderland, Spartan, ¿no? Que pues nunca terminaron de amarrar, ¿no? O sea, nunca terminaron ya de consolidarse en taquilla. Y justamente a él ya lo comenzaron a relegar, ¿no? A papeles menores, ¿no? Proyectos ya independientes y todo. Dejamos de verlo como un gran actor de blockbuster, ¿no? Para que de repente saliera en producciones bastante menores. Y lo que yo considero, ¿no? Ahorita ya pensándolo a posteriori, un gran desperdicio de un gran actor, ¿no? O sea, es como, chale, ¿no? Le hubieran claro. dado más oportunidad, ¿no? Le hubieran dado otros papeles porque su presencia era muy grande, ¿no? O sea, era muy, muy grande en la pantalla. Y esto sí me decepcionó en su momento, ¿no? O sea, de repente como, ¿y dónde está Val Kilmer? ¿Por qué ya no lo estamos viendo? Pónganlo en algo, ¿no? Pero, pues, Sí, y donde lo pudimos escuchar brevemente, pues fue justamente en esta gran película animada y vaticinando lo que le pasaría, pues interpreta la voz de Dios en El Príncipe de Egipto, ¿no? Ya hicimos un a fondo del Príncipe de Egipto que justamente prácticamente fue una producción muy grande como se hubiera hecho Ben-Hur o sí, claro. de ese estilo, pero animado. Entonces Y ahí se Val nota, Kilmer güey. Es era una la voz película. de Sí, Dios. ni Y más ni después perdió menos. su voz. Sí, estás Y diciendo que Dios castigó a Val Kilmer por... por ser Dios, es Por ser probable, ¿eh? Dios. Interesante teoría. Es posible. De hecho, ahora que viene Semana Santa, de hecho, justamente el año pasado revisamos un poco de cine bíblico y no nos sobraría revisar nuevamente el Príncipe de Egipto, justamente el cual adapta, ¿no?
nuevamente esta visión de los 10 mandamientos, pero ahora de forma animada. Y es extraordinaria, ¿eh? El Príncipe de Egipto es una gran película, ¿no? Una gran película. Sí, cómo no. Yo no sabía que Val Kilmer había sido la voz de he himself. Ajá. Del El Alfa y el mismísimo. Omega. Ajá, exacto, del Alfa y el Omega, Del Alfa y el Omega. el gran creador de todo, ¿no? Y bueno, a lo mejor por eso le quitó la voz eventualmente, no lo sabemos, podemos especular. Sí, ciertamente. Sí, y pues esos fueron así como los grandes años de Val Kilmer. Luego teníamos justamente el documental, ¿no? Que sale más o menos en 2021, bueno, que sale en 2021, pero de ahí se empieza a tener papeles chicos, ¿no? Empieza a salir como chispazos, como cameos, le empiezan a dar puro papel secundario o hasta terciario. Uh-huh. Sí, incluso por ahí estaba revisando una que se llama Mindhunters, que es de 2014, me parece, 2000. Ahora les digo. Bueno, el chiste es que es un thriller, también ahí vuelve a compartir con Christian Slater. Y se me hizo bastante interesante, solo que ahí pues, literal sale del jefe, ¿no? Entonces sale un ratito, los demás personajes hacen lo que tienen que hacer en el thriller y luego sale otro cachito y así. Entonces, realmente eran menores. Creo que de ahí es destacar justamente su proyecto que él fue armando, y eso también es bastante interesante, que es el de Cinema Mark Twain, que también lo que hizo fue, quiero hacer este personaje tan interesante como lo es Mark Twain, y empezó a hacerlo en teatro. Dijo, voy a juntar varo en el teatro para poder hacer la película, y así lo hizo. Y justo cuando está a punto de presentarse en pues una de las localidades de Estados Unidos, es que se lo llevan al hospital empieza a tener problemas en la voz. Un día de plano le va muy mal y se lo llevan al hospital, y es cuando lo tienen que intervenir, y a partir de ahí es que ya no puede hablar sin el aparato. Entonces ya de ahí pues definitivamente se dedicó más bien a pintar y a hacer otro tipo de propuestas Otras artísticas. Uh-huh. Entonces, pues sí, después de eso ya. No obstante, nunca dejó de chambear, ¿eh? O sea, sí participó en muchas producciones menores. Digo, ya nunca más en un gran cartel de Hollywood, pero justamente haciendo voces, ¿no? Cuando todavía se lo permitía, ¿no? En diferentes películas o series, incluso videojuegos, ¿no? Desafortunadamente fue la voz de un personaje en la película de Aviones, ¿no? Que fue esta como spin-off de Disney, ¿no? Después del éxito de Cars, ¿no? Que dijo, claro, vamos a hacer un universo de vehículos, ¿no? Entonces ahí también sale como la voz de uno de los avioncitos. Esto desafortunado porque, pues bueno, no jamás amarró ese universo de los carritos de Disney. Pero un actor muy prolífico aún en la enfermedad, ¿no? Aún con trabajos y producciones menores, trabajó mucho, ¿no? Entonces, lo recordamos bien a nuestro muy querido Matt Mardigan Iceman, y pues vuela alto Iceman, ¿no? Es correcto. Y pues bueno, ahora nos vamos con las recomendaciones de la semana. Para terminar, pasemos a la Patisserie. Sabes que se acuerda de una sí, de otra no, entonces. Sí. Mientras siga chambeando. Correcto. Exactamente. Pues bueno, yo estoy viendo una serie en nuestra querida N Roja, creo que es Max, es en Max, ¿no? Ajá. Que se llama The Black Lotus, que es The White Lotus, perdón, sí, The White Lotus, gracias por la corrección, nuevamente, Borja. Que trata sobre un hotel en un gran destino en Honolulu, y por los dramas que van ocurriendo con los huéspedes. Me está gustando mucho.
Y además tiene la participación de la hermosísima Sydney Sweeney, la cual, si nos estás escuchando, Sydney, te amamos todos, ¿no? Vamos, no la he terminado de ver, se está construyendo bien y me parece bastante interesante, se las recomiendo. Muy bien, y yo igual en la plataforma de Max, una película que aparentemente pasó sin pena ni gloria en salas de cines, y me refiero a la última película de nuestro queridísimo Clint Eastwood, que posiblemente sea la última película que él haga, porque pues, a sus 94 años ya está medio cabrón que se anime a hacer. Y me refiero a Jurado número 2, ¿no? Donde tienes que... Nos pone, ¿no? O sea, sabemos los tipos de drama que le gustan a Clint Eastwood hacer. No es la película más arriesgada, pero la pregunta es, si hacer lo correcto acabara con tu vida, ¿aún así harías lo correcto? Muy en el tono de 12 hombres en pugna, El Jurado número 2. Muy recomendable en Max. Yo creo que entonces... Adelante, Doc. Bueno, la voy a ver porque sí soy muy fan de Eastwood. Sabía que estaba produciendo hasta hace unos meses y no sabía que ya se había estrenado esta película, que ya había salido. Qué pena que no llevó ninguna gloria ni nada, pero pues bueno, vamos a verla, ¿no? Porque no sabemos cuánto más Eastwood nos quede. Ese sí ya también, tiene los días contados. No. Y buenos días, porque sí. No, o sea, aguantar una producción a los 93 años. Sí, exacto, ¿no? Entonces vamos a checarla. Muchas gracias, Borja. Sí, yo de mi parte, pues, de nuevo recomendarles el documental Val, también está en Max, si nos están escuchando. Patrocínenos, ¿no? Ya son 3 de 3. Entonces está ahí en Max, pueden verla, también en Max está la de Mindhunters que les digo, aunque volvemos a lo que decíamos durante el episodio, pues ya el papel de Val Kilmer es un tanto menor, sin embargo creo que la peli pues tiene ahí lo suyito, entonces échenle un ojo, y si no es suficiente, pues bueno, vean la de Irishman, donde también sale por ahí el buen Val Kilmer y Ray Stevenson, nada más, para que se echen un ojo. Súper. Pues bueno, yo fui la versión del Rey Lagarto de Borre. Wow. No, yo fui la versión de un piloto de F-14 de Edgar Meritano. Y yo fui la versión tuberculosa y bien educada de Balán Mendoza. Gracias y hasta la próxima. Bye. Celuloide. La otra perspectiva. My little friend. Celuloide. La otra perspectiva. Como lágrimas en la lluvia. Sí, siempre se queda